Bien, como les había comentado, pasamos ya a una nueva unidad. No obstante, no se va a ver en profundidad lo que concierne a límite y continuidad, como dice acá, ¿sí? Para los que quizá ya estén dando el ramo por segunda vez, sabrán que límite y continuidad, sobre todo límite en particular, se ve con gran profundidad en el curso de cálculo diferencial. Se ven métodos, trucos algebraicos para calcular límites, su definición formal, etcétera. Se trabaja hartos días, hartas clases se gastan estudiando límites. Este semestre y en este curso, ya con estas clases que estamos teniendo ahora, no se va a profundizar mayormente el límite porque se quiere llegar rápidamente al siguiente objetivo, que es la derivada, ¿ya? Así que vamos con esta, creo que es la única clase de límite y continuidad que se va a tener, ¿ya? Como dije, va a ser siempre una pincelada, muy por encima de lo que realmente es el límite. De todas formas, chicos, yo los invito a que, si no tienen tiempo ahora, no hay problema, pero cuando lleguen después a cálculo integral, vean, ojalá vean antes lo que es límite de verdad, ¿ya? O sea, que tomen un libro y vean realmente cómo calcular límites, cómo se trabaja con límites, porque en un curso de cálculo integral lo van a usar, ¿ya? Cuando se enfrenten a integrales impropias, casi pasado la mitad de un curso de cálculo integral, deben saber calcular límites. Entonces yo los invito a que igual cuando tengan algún tiempo lo puedan revisar por su cuenta, ¿ya? Pero por ahora bastará con esta idea intuitiva, por el curso de ahora. Muy bien. Entonces, básicamente, la idea de límite es que algo se acerca mucho a algo. Es un acercamiento muy próximo, muy buen acercamiento, ¿ya? Entonces, si queremos calcular en efecto el límite de una función, cuando x tiende a cierto punto en particular, ¿ya? Queremos saber qué pasa con la función, en un gráfico queremos ver qué pasa con la función cerca de ese punto, ¿ya? No necesariamente, de hecho, no en ese mismo punto, no nos interesa saber qué pasa en ese punto x0, sino lo que pasa con la función muy cerca del x0, ¿ya? Esa es como la idea general, ¿sí? Entonces aquí muestra una serie de ejemplos numéricos para que tengamos la idea en la mente de lo que significa un límite. Por ejemplo, aquí tenemos la función x al cuadrado más 3 y queremos ver qué pasa con esta función cuando uno se acerca al 2, ¿sí? Sin tomar el valor 2. O sea, no, porque tomar el valor 2 y saber qué pasa ahí sería simplemente evaluar el 2. El 2 acá y sería 2 al cuadrado menos 3. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, menos 3 es 1. Entonces uno sabe que en el 2 la función vale 1. Pero con límite nos interesa saber qué pasa cerca del 2, ¿ya? Entonces para eso nos paramos la recta numérica en el 2 y tomamos números a la derecha del 2, ¿ya? Que se vayan acercando cada vez más al 2 y otros por la izquierda del 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, números muy cerca, aquí aparecen algunos. Si no entienden esta notación, no importa. Imagínense que están tomando, no quieren tomar el 2, pero quieren tomar algo cerca del 2 que esté a su derecha. Toman el 2.5, después toman el 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, ¿sí? 2.0001, y así se van acercando al 2. Lo mismo aquí, pero lo inverso, si se quieren acercar al 2 por la izquierda, ¿sí? Toman, por ejemplo, el 1.5, el 1.6, 1.7, 1.8 y lo van evaluando uno a uno. Evalúan, por ejemplo, el 1.8, lo evalúan aquí y ven qué pasa, ¿sí? Entonces, si se hace eso numéricamente, tanto de un lado como de otro, se observa que la función tiende al 2, así se dice, tiende al 2, o sea, perdón, al 1, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron valores muy cerca del 2 y al evaluarlo en la función, por ambos lados, ¿sí? Ya sea a la derecha del 2 o a la izquierda del 2, por ambos lados, la función se acerca al número 1, ¿sí? Fíjense, 0.999600. Si se acercan por la izquierda. De hecho, si evalúan un número aún más cerca, se va a acercar aún más
asimismo por la derecha del 2, ¿ya? Entonces, se puede afirmar que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 1. Esta es la notación que se usa, límite. Cuando la función, y aquí se escribe el lado derecho de la función, y abajo de la palabra límite se escribe lo que uno quiere que suceda, que x tienda a 2, que x se acerque al 2, ¿ya? Como vimos, cuando yo evalué el 2 directamente, daba 1. Coincide con el límite, ¿ya? Como dice acá, este hecho puede hacernos creer que basta con evaluar el número acá y calcular el límite, simplemente. Toman el 2 y lo evalúan. Eso es posible, claramente, pero es posible cuando las funciones son amigables, o sea, cuando se puede evaluar y no pasa nada. Y se obtiene un número, no se obtiene una indeterminación, no hay ningún problema. Pero la gracia es estudiar límites que esto no ocurra siempre, ¿ya? Generalmente porque quizá el número ni siquiera está en el dominio de la función. Entonces no se puede ni siquiera evaluar, ¿ya? Por eso que decimos que, aunque queramos acercarnos a un punto que no pertenezca al dominio de la función, no nos importa porque lo que hace el límite es ver qué pasa cerca de ese número, ¿ya? Entonces no debería ser problema que el número en cuestión no esté en el dominio. Por ejemplo, esta función. ¿Sí? Si se fijan, la función no puede ser 1 porque si no dividimos por 0. Y no se puede. Entonces, como no puede ser 1, pero veamos qué pasa cerca del 1. ¿Qué ocurre con la función? Entonces, evalúen números hacia la derecha del 1, que estén muy cerca del 1. No sé, el 1.5, luego evalúen 1.3, el 1.2, 1.4, 1.5 y así. Perdón, al revés, 1.5, 1.4, 1.3 van disminuyendo, ¿sí? Al 1.001 se van acercando al 1. Lo meten aquí en la fórmula y ven que les da un número que se parece al 2, está muy cerca del 2, muy, muy cerca. Y se acercan por la izquierda del 1, o sea, 0.5, 0.7, 0.9, 0.99, se van acercando al 1, van reemplazando aquí el numerito y obtienen estos resultados, ¿sí? Que indica que también esto se va a acercar al 2. Si yo sigo aumentando este número y me sigo acercando aún más al 1, esto se va a acercar más al 2. Entonces, por ambos lados podemos decir que la función parece que en el 1 está cerca del 2. ¿Sí? En el 1 no puedo evaluar en el 1, no puedo. Pero parece que muy cerca del 1 la función parece estar en el 2. ¿Sí? Entonces afirmamos que el límite de la función, cuando x tiende a 1, es igual a 2. ¿Sí? Esta es la función. ¿Sí? Y tenemos que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 1, porque ya dijimos no podemos dividir por 1. Y este es su gráfico. ¿Sí? Entonces ustedes se acercan al 1, si se fijan, aquí donde tiene ese círculo, tendría un vacío, porque en el 1 no puede valer 1. Entonces aquí sería como esta recta, pero aquí tendría un hoyito. Pero si se fijan ustedes, si se acercan al 1 por la izquierda, me voy al gráfico y me acerco al 2. Me acerco al 1 por la derecha, me voy acercando al 1 por la derecha, voy al gráfico y me acerco al 2. Eso es lo que quiere decir. Nota esta observación, ¿sí? Que este gráfico coincide con todos los puntos de esa función, salvo en el punto 1,2. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, si ustedes toman esta función y factorizan el numerador, es un cuadrado, no, es una suma por su diferencia, perdón, es una suma por su diferencia, factorizan, pueden simplificar aquí el denominador y les sobrevive simplemente x más 1, lo único que queda. Entonces, esta función f con esta función g van a ser la misma, excepto en este punto, ¿sí? Porque no son exactamente la misma pese a que esto yo lo factorizo y me queda lo mismo que esto, ¿verdad? Observen eso. Tomen esta función f, la factorizan, simplifican y les queda lo mismo. Entonces, ¿por qué no es la misma función si me queda lo mismo al factorizar? Bueno, porque esta función usted la puede evaluar en 1. Evalúa aquí en 1 y le queda el resultado 2. Pero esta función, la original, no se puede evaluar en 1. ¿Sí? No está definida en 1. De hecho, la factorización y la simplificación del x menos 1, arriba abajo, se puede hacer
solo porque la función no está definida en 1. Si no, eso no tiene sentido. Por eso es que no son iguales. Son iguales en todos puntos, excepto precisamente aquí, donde está el problema. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otra función, seno de x partido x, y lo mismo, estamos calculando límites de manera intuitiva, de manera numérica. Entonces vamos dándole número. ¿Qué pasa en el 0? El 0 no está en el dominio porque no podemos dividir por 0. Pero veamos qué pasa cerca del 0. Cerca del 0 por la derecha, cerca del 0 por la izquierda. En ambos casos parece que esta cosa se acerca al 1. ¿Bien? Entonces uno puede afirmar que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es 1. ¿Sí? Solo por este cálculo numérico. Y aquí está la función. ¿Sí? Entonces si se acercan aquí al 0 por la derecha, la función se va acercando al 1. Se acercan al 0 por la izquierda y la función se va acercando al 1. Entonces aquí el límite precisamente es ese punto. ¿Sí? Todas las demostraciones formales de esto no lo vamos a ver, por eso dice aquí la demostración de ese límite requiere hartas herramientas matemáticas, ya entonces eso no se va a ver. Por eso aquí lo estamos viendo, repito, de una manera muy intuitiva, muy superficial, ya una pincelada de lo que es límite y continuidad. Bien. Ahora tenemos esta función, sí, que no está definida en 0, obviamente, y que me entrega signos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el x es positivo, yo le saco el valor absoluto, porque el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Me arroja el positivo de un número, ¿verdad? Y si el número que está dentro ya es positivo, yo puedo sacar las barras del valor absoluto y me queda igual. Entonces me queda x dividido x, eso es 1. ¿Sí? Entonces para x positivo, la función vale la constante 1. ¿Qué pasa si x es negativo? Si aplicamos el valor absoluto a un número negativo, lo tenemos que transformar a positivo. ¿Cómo transformamos un negativo a positivo? Multiplicándolo por menos 1. Entonces nos queda menos x, si x tiene valores negativos, menos x dividido x, y eso es menos 1. O sea, por los valores negativos es esa recta. ¿Sí? Esta es la función. Entonces fíjese que si se acerca al 0 por la izquierda, aquí está el 0 en el gráfico, entonces nos acercamos al 0, en el eje X, nos acercamos al 0. ¿Qué pasa por la función? Si no me acerco al 0 por la izquierda, estoy aquí, estoy caminando sobre esta recta en la función. Y me acerco al menos 1. Y si me acerco al 0 por la derecha, estoy sobre esta recta. Y el resultado es 1. Dio distinto. ¿Ya? Por un lado nos dio menos 1, por un lado nos dio 1. Hasta el momento habíamos visto solo que coincidía, ¿verdad? Que nos daba lo mismo. Ahora nos dio distinto. Bueno, podemos afirmar que el límite no existe. Y aquí salen algunas cosas interesantes. De partida, ya que estamos hablando tanto de me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda a cierto número, eso se llama límites laterales. ¿Sí? Eso significa acercarse por la izquierda o por la derecha. ¿Y qué denotación tiene esto? Simplemente la siguiente. Si quieren decir que se acercan por la izquierda, debe ser un superíndice aquí negativo, si se acercan por la izquierda. Entonces esto significa que van acercándose aquí al 0 por este lado. ¿Sí? Y si quieren acercarse a 0 por el otro lado, por la derecha, es un superíndice positivo. Ya tiene que ser un superíndice, no algo aquí antepuesto al número, porque si no, se van a confundir con los signos. Van a pensar que negativo va a ser el signo. En este caso particular, no hay confusión con el 0 porque el 0 no tiene signo. Pero me estoy poniendo en el caso de que tengan que acercarse, por ejemplo, al menos 1, y si colocan menos 1 y colocan el menos de acercarse por la izquierda también adelante, va a traer confusión. Por eso, repito, los límites laterales, para denotarlos, son superíndices, o sea, al lado derecho y arriba. Negativo si es por la izquierda, positivo si es por la derecha. ¿Sí? Eso se le llaman los límites laterales y es lo que estamos hablando de acercarse por la izquierda o por la derecha. Y se dice que de manera formal, que el límite de una función va a existir siempre y cuando los límites laterales coincidan. ¿Sí? Es una forma de ver que el límite existe. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ejemplo 4,
aquí los límites nos coincidían, los laterales. Yo dije, aquí se acercan al 0 por la izquierda y le dan -1, se acercan al 0 por la derecha y le da 1. Son distintos. Entonces uno concluye que el límite no existe. Aquí tenemos otra función que está definida por tramos. ¿Sí? Al principio es una parábola hacia abajo, luego en x igual 1, no está acá, porque hay un vacío ahí, está acá abajo, vale -1. Y del 1 en adelante es una parábola, la clásica, x cuadrado. ¿Sí? Esta es la función. ¿Qué pasa en el 1? ¿Qué pasa cuando x se acerca al 1? ¿Sí? Gráficamente, o sea, ya sabemos cuánto vale en 1. X en 1 vale -1. Pero ¿qué pasa cerca del 1? Bueno, le van dando valores a la función o simplemente miramos el gráfico y observen que me acerco al 1 por la izquierda. ¿Y dónde está la función? La función está por acá arriba. Entonces, si me acerco al 1 por la izquierda, la función tiende a acercarse al 1. Me acerco al 1 por la derecha, ¿verdad? Estoy aquí. Significa que estoy por este lado de la función. Me acerco al 1 por la derecha y observen que la función cae acá. Mientras más cerca del 1 estoy más cerca del 1 en el eje Y. Entonces los límites laterales coinciden, ¿sí? Si me acerco por la izquierda, parece ser 1, si me acerco por la derecha, parece ser 1. Entonces, como coincidan, son iguales, decimos que el límite de esta función, cuando x tiende a 1, es 1. ¿Sí? Y nota aquí también, como dice aquí, lo que estaba leyendo, el dominio de esta función son todos los reales, no hay ningún problema, están definidos todos, pero aquí tiene un agujero. ¿Sí? Aquí tiene un agujero que va a caer acá abajo. Entonces, el límite, como vimos, cuando x se acerca a 1 es 1, pero x en 1 vale -1. Ya no coincide el valor, pero no hay problema, el límite sigue existiendo. Ahora esta otra función, también definida por tramos. Primero es esta recta hasta este punto que lo toma, y luego desde ese punto es la otra recta. Bien, ¿qué pasa en el -1? Bueno, acérquese al -1 por la izquierda. Si se acerca por la izquierda está sobre esta función y parece ser 2. Acérquese al -1 por la derecha. Entonces está sobre esta función y parece ser 1. Entonces 1 y 2 nos dio distinto. Y como el límite es distinto, entonces decimos que el límite en ese punto no existe. ¿Sí? Hay un salto ahí. Bien. Con la idea ya intuitiva del límite, cómo calcularlo y cómo ver estos puntos, qué pasa cerca de estos puntos, propiedades. ¿Sí? Es importante conocer las propiedades de los límites. Por ejemplo, que el límite separa sumas y restas. Es decir, tomar el límite de la suma es lo mismo que la suma de los límites. ¿Ya? Separa suma y resta. Separa multiplicaciones. Tomar el límite de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los límites. Y análogamente con la división. Obviamente siempre y cuando la función que esté como denominador y el límite de esta función que esté como denominador no sea 0, para no dividir por 0. ¿Sí? Pero también separa divisiones. Y por último, llegamos a continuidad en un punto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se define continuidad? Dice una función es continua en un punto particular. De su dominio, obviamente. No va a ser continua en un punto que ni siquiera pertenece a su dominio. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Es continua en un punto de su dominio, siempre y cuando, bueno, obviamente esto esté definido el punto, o sea, exista en el dominio. El límite de la función sea L, ¿ya? Un número, y coincida con la función evaluada en ese punto. O sea, tenemos un punto dentro del dominio de una función. Queremos ver si es continua en ese punto. Entonces, evaluamos la función en ese punto y nos da un número. Luego calculamos el límite de la función cuando x se acerca a ese punto y nos da un número. Estos números tienen que ser el mismo para decir que la función es continua en ese punto. ¿Sí? En términos simples, una función continua
la palabra es muy intuitiva, o sea, continua es algo que sigue, que continúa, que no tiene saltos. En términos bastante sencillos, uno podría decir que son estas funciones que uno puede dibujar sin que se peguen grandes saltos, ¿ya? Sin levantar el lápiz del papel. En términos así muy sencillo. No es técnicamente eso, pero es para que se hagan una idea. Son curvas bastante suaves, ¿ya? No se pegan saltos ni tienen vacíos entre medio. Ok. Aquí dice, la función del ejemplo 4 es continua en x0. ¿Ya? ¿Qué función era esa? Vamos a recordar. Esta era. Esta es la función del punto 4. La función es continua en todos los puntos de su dominio, excepto en el 1. En el 1 no es continua. ¿Por qué? Primero, había que ver que el 1 pertenezca al dominio. X igual 1 pertenece al dominio, sí, porque aparece incluso ahí en la definición de la función. Segundo, ¿cuánto vale f evaluado en 1? F evaluado en 1 vale menos 1. Ahí está. Tercero, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1? Acabamos de ver hace unos momentos que si nos acercábamos al 1, esto se acercaba al 1 también, al 1 del eje y, ¿verdad? Y 1 y menos 1 claramente no son iguales, por lo tanto no coinciden, es decir, esta función no es continua en el 1. ¿Sí? Por eso que se pega, les decía yo que se pegaba un salto, tiene este vacío. La forma de arreglar esto, porque hay continuidades que se pueden arreglar, es, imagínense como tomar este punto y moverlo y pegarlo acá, o sea, rellenar, hacer que coincida con esto, ¿sí? Pero en este caso, la definición de la función es así, nos dicen que en x igual 1 vale menos 1, entonces, si nos preguntan directamente la continuidad en el 1, no es continua. No es continuo porque el límite existe, la evaluación existe, pero ni el límite ni la evaluación son iguales, no coinciden. La evaluación está acá y el límite está acá, no coinciden. ¿Sí? No es continuo en el 1. Veamos. Quedamos acá. ¿Sí? Entonces lo que está escrito acá es lo que yo les acabo de decir con palabras. Ahora esta función. Dice la función del ejemplo 5. Ya no tenemos que volver a devolver. ¿Ya? Nos devolvemos al ejemplo 5, que era este. Ok, ¿qué pasa con la continuidad de esta función en el menos 1? Reemplazar menos 1 en la función, ¿verdad? Eso está. Existe, ahí está. El menos 1 está bien definido, pertenece al dominio de la función, no hay problema. Pero el límite no existe. ¿Sí? Lo vimos hace un momento. Nos acercamos al menos 1 por la izquierda y nos daba 1, y al menos 1 por la izquierda y nos daba 2, y por la derecha nos daba 1. Nos da un número distinto. El límite ni siquiera existe, o sea, ni siquiera tiene la posibilidad de calzar con este número. No existe. Entonces la función, el menos 1, no es continua. Y aquí uno lo ve porque se pega este salto, de aquí al vacío. Bien. Ejemplo 8. Entonces esta función podemos decir que es continua en todo su dominio. ¿Cuál es su dominio? Todos los reales menos el 1, porque el 1 no está en ninguno de estos dos tramos. Aquí son los estrictos menores, menor estricto que 1, aquí mayor estricto que 1. Entonces el 1 no está en el dominio, no es continuo en todo punto, menos en el 1. ¿Sí? No hay discusión, porque el 1 ni siquiera está en el dominio, como dice acá. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? El menos 1 no está en el dominio, entonces no hay ninguna discusión. Está con funciones continuas en todo su dominio, que son todos los reales menos el menos 1. Esta función ya la vimos, ¿verdad? Esta función va a ser continua en todos los reales menos el 0, porque el 0 no pertenece al dominio de esta función. ¿Sí? El 0 aquí tampoco pertenece al dominio de esta función. En ambos casos estaríamos dividiendo por 0, por eso el 0 no está. Pero decimos que es continua en todo R excepto en el 0. ¿Sí? Y aquí tenemos más ejemplos simplemente de continuidad de funciones. ¿Sí?
aquí decimos que en 0 no es continua. Esta función la vimos. Sí, la parte de arriba. Solo la parte de arriba, esa función la vimos. Veamos esa para que veamos el gráfico. ¿Dónde estaba el gráfico de esa función? Acá. Esta función claramente no es continua. Aquí se pega un salto. ¿Sí? Entonces, en 0. En 0 pertenece, ni siquiera pertenece a la función, el 0. Y si lo definieran como el otro ejemplo, el último que aparece, que toman esta función para todos los reales, excepto el 0. Y en el 0 vale 1, tampoco es continuo. No sería continuo en el 0 porque si me acerco al 0 por la izquierda, esto tiende a menos 1. Por la derecha tiende a 1. Entonces no calza. ¿Sí? Tenemos aquí entonces la resolución de los problemas. El primer límite era x al cuadrado menos 1 dividido x al cubo menos 1. Entonces claramente no podemos evaluar el 1 porque nos da 0 abajo. De hecho nos da 0 arriba y abajo. ¿Ya? Una forma indeterminada que se le llama. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vemos que en verdad se pueden factorizar. El numerador se puede factorizar como una suma por su diferencia y el denominador como una diferencia de cubos. ¿Sí? Son fórmulas del producto notables. ¿Ya? Quizá la diferencia de cubos no es tan usada, pero se puede buscar fácilmente en internet. La fórmula es sencilla, ya si alguien no se acuerda de ella. Y bueno, observamos que en el numerador está el factor x menos 1 y que también está en el denominador, se repite. Entonces, como ya sabemos que x no es 1, podemos hacer esta separación y simplificar. X no vale 1, entonces podemos simplificar. Y se van estos dos factores y lo único que sobrevive es esta expresión. Entonces, el límite de la función original es exactamente el mismo límite que esta función. Van a ser el mismo, ¿ya? Porque estas dos funciones son iguales, excepto en el 1. Así tal como pasó con el ejemplo que les mencioné del apunte. Estas dos funciones son iguales, porque de esta se obtiene esta, pero factorizando, ¿verdad? Y simplificando. Pero en el 1 no van a ser iguales porque esta no se puede evaluar en 1 y esta sí. Entonces calculamos el límite y nos da, evaluando en 1, 2/3. ¿Sí? Y las otras se hacen de manera análoga. En este caso tenemos que x vale 2. Nuevamente, si reemplazamos en 2, al menos el denominador nos da 0, entonces no podemos. Y factorizamos. ¿Sí? Factorizamos por este producto que no me acuerdo cómo se llama, pero habría que buscar dos números que multiplicados le den 2 y que sumados le den menos 3. Y así mismo acá abajo, dos números que multiplicados le den menos 2 y que sumados le den menos 1. Entonces ahí factoriza y el x menos 2 se repite arriba y abajo, numerador y denominador. Y como x no vale 2 en esta función, uno puede tacharlos y simplificar. Lo único que queda es esto, x menos 1 dividido x más 1. Por lo tanto, como esta función es idéntica a esta, excepto en el 2, podemos decir que el límite cuando me acerco al 2 de esta función, de la original, es igual al límite cuando me acerco al 2 de esta función, que esta sí puedo evaluar en 2. Y de hecho, evaluando en 2, me queda 1/3. Y el último, sí creo que, sí, este es el último. Tenemos esta expresión que, otra vez, al evaluar en 3 en este caso, el denominador da 0, entonces aquí simplemente factorizamos. El numerador es una diferencia de cubos y el denominador es esta factorización de dos números multiplicados que den menos 3 y dos números sumados que den menos 2. ¿Sí? Entonces se observa que el x menos 3 se repite en el numerador y denominador y como x no vale 3, podemos simplificar. ¿Sí? Y nos queda esta función. Entonces nuevamente repetimos, esta función es exactamente la misma que esta, exceptuando en el 3, porque la función original no se puede evaluar en 3, el 3 no pertenece a su dominio, pero esta función sí se puede evaluar en 3. Entonces, pero los límites, como el límite no importa qué pasa cerca del 3, podemos decir que el límite de esto es igual al límite de esta función. Y aquí sí podemos evaluar en 3. Y evaluando queda 27/4. ¿Preguntas? ¿Alguna duda?
Gracias